Bienvenido a la lección número 4, Unidad mediante la humildad. Tomemos la sección de Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4, a grandes rasgos, por supuesto, y resumamos la intención del apóstol Pablo en esta sección de la siguiente forma. Pablo ya se goza con la iglesia de Filipos. Lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 4, en el capítulo 4, versículo 1, pero en el capítulo 2 nos va a decir que él va a gozarse por completo. Su gozo será completo cuando los filipenses florezcan en una unidad cristocéntrica y animada por el Espíritu. Llegamos aquí entonces a un punto medular de la carta en cuanto a su objetivo, a su propósito. Pablo quiere que la iglesia esté y se mantenga unida. Por eso dice Filipenses 2.1. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y entonces vendrá una petición allí. Nota en este versículo, Filipenses 2.1, que podemos rastrear por lo menos a dos personajes de la deidad, a Cristo y al Espíritu Santo. El consuelo en Cristo, la comunión del Espíritu, y hay algunos que sugieren que podría entenderse que cuando Pablo habla del estímulo del amor, se podría ver allí la acción de Dios el Padre. Si este fuera el caso, Pablo está seguro de que lo que le va a pedir a la iglesia de los filipenses a partir del versículo 2 será posible solo porque el Espíritu, Dios el Padre y Dios el Hijo, son capaces de provocar esto que Pablo va a pedir. Solo ellos tres no solamente son capaces, sino que están deseosos de permitir y de lograr que la iglesia, cualquiera de hecho, se mantenga unida. Pablo entonces ha estado introduciendo desde el momento en que hizo una oración, o habla de que él ora por los filipenses en el capítulo número 1, los temas más importantes de la carta. Eso lo mencionamos en la lección número 2. Tradicionalmente esto pasaba con las cartas en el mundo y en el tiempo de Pablo. Las cartas incluían oraciones para pedir que los dioses, en el caso de los paganos, para pedir que Dios, en el caso del cristianismo, bendijera, ayudara a los que recibían la carta, pero también esa carta servía para decir, anticipar de qué iba a tratar el resto de la epístola. Así que si los temas más importantes están planteados desde el capítulo número 1, por ejemplo en el versículo 4, en el versículo 9, que allí se habla de que Pablo ora por la iglesia, aquí resalto algunos de los conceptos que se mencionan en el capítulo 1 y que vienen ahora a ser desarrollados y mencionados obviamente de nueva cuenta en el capítulo 2. Por ejemplo, comunión, la famosa coinonía, esa relación estrecha y en buenos términos que debe haber entre los cristianos. Pablo habla de ella en el 2.1, pero también ya habló de ella en el 1.5 y, como es muy importante el concepto, volverá a hablar de ella en el 3.10. Hablando del mismo espíritu, hablando de estar unánimes, de una misma alma, diría, es una traducción literal del griego, ese concepto, esa cualidad que se espera de la iglesia, Pablo la menciona en el 2.2 y también ya la había mencionado en el 1.27. También él va a hablar del afecto entrañable, ese afecto que tiene que ver con las entrañas, porque para ellos el afecto tenía que ver también con esa sección, los sentimientos, las emociones tenían que ver con las entrañas. Bueno, Pablo retoma el concepto en el 2.1, pero ya lo había mencionado en el 1.8. Por supuesto, Pablo entonces, cuando empieza a pedirle a los filipenses que hagan algo muy especial en cuanto a la preservación de la unidad, él va a hablar de completar. Esa es la expresión, completad mi gozo. Pero este concepto de completar también ya aparece en el 1.11 y mi gozo, el concepto de gozo, aparece en el 1.4. Sintiendo lo mismo, Pablo va a pedir que la iglesia sienta lo mismo. Que de paso, aquí de una vez mencionamos, Pablo no usa el verbo sentir, usa el verbo pensar. Algunos pueden traducir o han traducido pensar como opinar y algunos sinónimos, pero sentir solamente si lo usáramos en la acepción o en el sentido de expreso lo que pienso al respecto. ¿Okay? Este es mi sentir, no como una emoción, no como un sentimiento, sino como una forma de pensar. Bueno, este verbo es muy importante. Para el apóstol Pablo, este sentir que no es sentir, es pensar, aparece 10 veces en la epístola. En 4 capítulos, Filipenses, Pablo va a usar 10 veces este verbo, en 7 versículos diferentes. Esto significa que al menos una vez aparece este verbo en cada capítulo. Y la primera mención del verbo sentir, que ya dijimos que realmente es pensar, es algo que hace Pablo en el 1.7. Y en el capítulo final, en el capítulo 4, este verbo será aplicado a un caso en particular de la iglesia, un caso que está sucediendo allí en Filipos, y Pablo va a decir, yo espero que ese caso se pueda arreglar, sane, porque precisamente apliquen lo que les estoy explicando acerca del verbo pensar. Revisemos ahora brevemente el contenido de Filipenses 2, del 5 sección al 11, hermosa, que está escrita en poesía, que Pablo hace como un canto para hablar de Cristo, para exaltar a Cristo. Hay mucho
que se podría mencionar acerca de esa sección de Filipenses. Se ha escrito muchísimo, hay estudios eruditos, estudios que analizan la sección desde un punto de vista doctrinal, desde un punto de vista teológico, desde un punto de vista de la poesía, en fin. Pero nosotros nos vamos a concentrar en el asunto de que aquí hay una escalera que Jesús estuvo dispuesto a tomar para descender, como sinónimo de humillación, y ese es el concepto que se desarrolla en el título, que se menciona en el título de la lección, la unidad mediante la humildad. Bueno, qué mejor ejemplo que tomar entonces a Cristo como aquel que descendió, se humilló, y entonces en la segunda sección de esta parte de Filipenses se hablará de esa misma escalera, pero ahora en sentido inverso. Jesús siendo ascendido, exaltado, ahora sube de nuevo la escalera por lo que estuvo dispuesto a hacer cuando descendió. En otras palabras, si el tema de la unidad es importante para el apóstol Pablo y va a hablar mucho del concepto de pensar de una forma para que esta unidad se dé, entonces Pablo dice, quiero entonces que analicemos cómo es que pensaba Cristo y qué le llevó a hacer ese tipo de pensamiento para que ustedes tomando ese ejemplo puedan buscar el mismo objetivo. Si ustedes piensan como Cristo, entonces van a actuar como Cristo. Empecemos aquí con un breve análisis de este cuadro. Hay un imperativo, por supuesto. Pablo empieza con un imperativo. Haya pues en vosotros este sentir. Cambiemos la expresión, como ya mencionamos, no es sentir, es pensar. Haya pues en vosotros esta forma de pensar. Haya pues en vosotros esta forma de pensar. Algunas versiones han optado por la expresión esta actitud. Y creo que es correcto. Haya pues en vosotros esta actitud. Hay un proceso de pensamiento involucrado en una actitud, pero también implica algo más que solamente pensarlo. ¿Okay? Haya pues en vosotros esta forma de pensar, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Como puedes ver, en color verde están las menciones directas a Jesús, y en color amarillo he puesto todos los verbos, tanto en la primera mitad como en la segunda parte de este cuadro, para que veamos lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer en esa escalera, en primer lugar de descenso, que usó para descender. Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, se despojó, tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Nota ahí la expresión hasta la muerte es otro color por el grado extremo de lo que estuvo dispuesto Jesús a hacer por nosotros. Se humilló, haciéndose obediente y hasta la muerte. Sin embargo, cuando vamos a la siguiente parte, vamos a ver que Dios va a hacer ahora lo contrario. Lo va a hacer con Él, con Cristo. Lo va a exaltar hasta lo sumo. Le va a dar un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y eso incluye los cielos, la tierra, debajo de la tierra. Y entonces toda lengua confiese, otro verbo, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estás viendo el descenso, pero luego también el ascenso. Este cuadro es hermoso y repito, se podría hablar mucho sobre esto. El mensaje cristocéntrico de Pablo aquí es impactante. Pero recuerda, para fines de la clase, para fines de la lección de esta semana, para fines de nuestro análisis, este es un ejemplo. Pablo usa Filipenses 2 del 5 al 11 como un ejemplo de lo que se espera que los filipenses hagan, y ahora los cristianos también. Es un modelo a seguir. Pablo, en este modelo, no está pidiendo que hagamos lo que Jesús hizo. De hecho, no podremos hacerlo. Nadie más tiene que pasar por lo que pasó Jesús. Y esto es clave. No se nos pide que hagamos lo que Jesús hizo. Se nos pide que pensemos como Jesús pensó. Que tengamos una actitud como la que Jesús tuvo y tiene. Eso es lo que marca la diferencia. Aunque ni tú ni yo tengamos que pasar un día por el Getsemaní o el Calvario, lo que sí tenemos que hacer es tener una actitud semejante a la de aquel que estuvo dispuesto a hacer eso. Y cuando tengamos una actitud semejante a esa, entonces vamos a poder llegar al punto que Pablo llama la humildad que produce unidad. La humildad que se espera que tengamos para entonces estimar superiores a los demás, Filipenses 2.3. Y de paso, el concepto de humildad, Pablo solamente la usa en tres de las cuatro epístolas de la prisión. Ya sabes que esas cuatro epístolas son Efesios, Filipenses y Colosenses y Filemón. Bueno, en tres de ellas, como ves en pantalla, Pablo es que usa este concepto de humildad. No lo usa en otro lugar. No es que no lo conociera, no es que no le gustara, sino que aquí tiene mucho sentido utilizarlo. ¿Ok? Entonces Pablo les dice, sean humildes. Humildad se refleja en una acción, pero tiene que partir de una actitud, de una forma de pensar. No te pido que hagas lo que Jesús hizo, te pido que pienses como Jesús pensaba, que asumas la actitud que Jesús tuvo cuando estuvo en esta tierra. Y por eso dice que Jesús va a recibir un nombre que es sobre todo nombre, y toda lengua confesará un día, y esperamos que sea pronto, que Jesús es el Señor. Ahora recuerda que el Señor en el Nuevo Testamento es el equivalente al nombre de Jehová. El nombre de Jehová no aparece en el Nuevo Testamento escrito, pero sí conceptualmente. Señor refiriéndose a Dios.
en el caso del griego, y en este contexto bien puede ser una alusión a Jehová. Jesús es Dios, eso es claro en el Nuevo Testamento, pero por lo que hizo de descender hasta lo sumo y luego ser exaltado hasta lo sumo, no solamente es digno de ser exaltado o de ser elogiado, es digno de llevar, por supuesto, el nombre de Dios. Él vino a mostrarnos, a explicarnos cómo es Dios y a demostrarnos que Él mismo estuvo dispuesto a hacer lo que ni tú ni yo podemos hacer como humanos. Por nuestras propias fuerzas no podíamos. Él vino a demostrar que sí es posible. Así que Filipenses 2 es una invitación. La primera parte de Filipenses es una invitación a buscar la unidad. Pero esa unidad solamente vendrá cuando el centro sea Cristo. Y en términos prácticos, cuando pensemos como pensaba Cristo, cuando asumamos una actitud como la que tuvo Cristo. ¿Cómo nos está yendo con eso? Que por la gracia de Dios, el amor de Jesús y la obra poderosa del Espíritu Santo, esto siga siendo una realidad en tu vida y en la mía.